Ya estamos aquí En Concreto. Es la primera vez, maestro, que me acompañas en Concreto después de tantas aventuras que tenemos. Y es un privilegio, y cómo no hacerlo, mi estimado, sobre todo con tan exquisito café que le ofrecen a uno. Favo, se supone que lo iba a hacer Favo, pero no. Favo tiene la tarea, como le queda muy bien, él se pone a hacerlo. Eso es todo. Sí, a molerlo y todo. Se va ahí a los cafetales de Chiapas y Oaxaca a prepararlo. ¿Cómo está, don Héctor? Bastante bien, amigo. Bastante bien y muy contento con este privilegio que me das de poder acompañarte en este espacio y reflexionar sobre estos temas tan interesantes y tan en boca de todos. Vamos a hablar sobre esta controversia sobre el lenguaje inclusivo o lenguaje exclusivo. Pero antes de abordar el tema, vamos a recordar esta entrevista que le hacía Jorge Ramos, periodista de Univisión, al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿Qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por tienes, qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero don Héctor, ¿hay realmente una necesidad de crear un lenguaje inclusivo? Pues es muy interesante el tema, sobre todo por tantos puntos de vista o enfoques. Tú mencionaste en un principio que ante la solicitud de un lenguaje inclusivo podemos toparnos ante un lenguaje exclusivo, pero lo cierto es que a veces pretendemos construir un lenguaje reclusivo. Es decir, que nos encierran las mismas formas de lenguaje. La risa de don Mario Vargas Llosa, quien no solo es un excelente escritor, sino también es un analista social muy interesante, se refiere a que el lenguaje inclusivo no existe en las reglas. O sea, el todes no existe actualmente en el español en unas reglas que fueron inspiradas hace cientos de años. Pero el lenguaje es nuestro y el lenguaje lo construimos día a día. Y así como no existía hace 3 años una palabra COVID-19, pues en nuestro presente debemos construir nuevas formas de referirnos a lo que en la actualidad nos existe, a la actualidad tiene y nos lleva. Y en ese sentido es donde mucho de los actualistas, es decir, de la gente que vive en el hoy, se encuentra solicitando estas fórmulas de lenguaje inclusivo, que si bien pueden usarse para referirse a advertir un fenómeno actual, tampoco deben exagerarse y abusar de manera que el lenguaje se vuelva incomprensible. No se trata de en todos los sustantivos terminarlos con esa nueva partícula e indefinida y que no necesariamente advierta una sola biparidad entre hombre y mujer, entre masculino y femenino, sino se trata simplemente de dar realidad y de concientizarnos de la existencia de algo. Oye, don Héctor, ¿pero realmente aporta algo a la solución de este problema que pretende resolver? ¿O aporta más a la fragmentación de una sociedad que día con día se fragmenta más? Claro, en definitiva esta es una descripción de la realidad. Y las palabras no necesariamente son más del que las pronuncia, son más del que las escucha también. Quien escucha las palabras es quien da sentido a eso. Seguramente nos hemos sentido más ofendidos con ciertas palabras que nos diga cierta persona y esa misma palabra que nos la diga alguien más, ¿no? Un insulto dicho por un amigo se acepta y hasta se aplaude y se ríe, pero un insulto, el mismo insulto dicho por un enemigo, duele y cala hondo. Sí. Entonces las palabras son más de quien las escucha que de quien las lee. Y el fenómeno que destacó todo esto y que lo puso nuevamente sobre la palestra en esta grabación de esta clase, pues no solo refleja un problema que hoy por hoy puede ser fácilmente atribuido a una cultura que traemos en la aplicación del lenguaje, sino también una incapacidad para enfrentarse al mundo.
¿verdad? Oye, veíamos ahí unos Twitter de la Real Academia de la Lengua Española, a ver si las puede poner Oscar ahí en producción, y le preguntaban sobre este tema del todos y todas. Fíjate cómo ha cambiado la forma en la que contestaba la RAE. Le decían, ¿cómo me puedo referir a una persona no binaria? Y la RAE le contesta, le recomendamos, pregúntale a dicha persona cómo desea que se le claro. refiera. Y ahí está claramente, el lenguaje es un ente vivo. Es un ente que depende de nosotros, que si bien sus reglas son animadas por siglos de tradición y de cultura, porque claro, como bien decía Vargas Llosa, pues tenemos un masculino inclusivo, pues claro, porque en el pasado podemos ver la masculinidad presente, incluyendo toda la humanidad en sus filas. Pero hoy el mundo exige una readaptación y readoptación, fíjate qué interesante, porque adoptamos lo que adaptamos, de todas estas formas de lenguaje para tratar de definir y de establecer nuestra realidad, de poder nombrar nuestra realidad y que sea algo que existe. Oye, Héctor, maestro, amigo, hermano, yo me llamo Guillermo Antonio y no me gusta Antonio, y cuando alguien me dice Antonio, pues yo le digo, no me gusta que me digan Antonio, y ya no me dicen. A mi esposa no le gusta que le digan Carlita, y les dice, ¿sabes qué? No me gusta que me digan Carlita. Ana Karen Valdés es Ana Karen Pamela, no le gusta tanto el nombre de Pamela, y ella nos dice, ¿sabes qué? No me digas Pamela. ¿No es más responsabilidad de la persona que está molesta con el cómo nos refiramos a ella? Decirme, oye, pues no me digas, yo no voy a saber si lo normal sería decirte compañero o compañera. Claro. Sí, pues ya mejor, tú en buen término, pues dime, oye, ¿te puedo solicitar que me digas de tal manera? Claro, y es lo que me refería hace unos momentos. La clave está en cómo enfrentamos la realidad y cómo podemos mantener nuestra frustración ante algo que no nos parece, porque el mundo y la vida es así. No nos vamos a topar con que todos hagan lo que nosotros esperamos que hagan con nosotros. Nos vamos a topar con cosas difíciles. Y las cercas, que creo que esto es importante, las cercas de protección que uno pone no solo sirven para evitar que se salga lo que está dentro, sino también para impedir que entre lo que está afuera. Y esa es la capacidad de frustración que debemos desarrollar, en el sentido de que, oye, el mundo habla así, se está cambiando esto, yo estoy afirmando mis derechos y estoy solicitando esto. Y si no pasa, voy a luchar y me voy a enfrentar a eso, no me voy a caer en ese momento. Muy bien. Oye, maestro, vámonos a un corte comercial y vamos a invitar a Ana Karen que se sume aquí a esta mesa de opinión sobre el tema del lenguaje inclusivo. Su perspectiva debe ser muy importante para añadir algo más a este debate que tenemos. Regresamos en un momento aquí en Concreto, 844-398-98. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo, exclusivo o reclusivo? Seguimos aquí transmitiendo en concreto por todas las plataformas de Tiempo TV. Estamos en vivo y en directo por Facebook, Twitter, Periscope, YouTube, y por la página de internet www.atiempo.tv y por YouTube. Y seguimos con esta plática sobre el tema del lenguaje inclusivo, exclusivo o reclusivo con el maestro Héctor Gil Müller. Este lenguaje inclusivo, este debate, está fomentando más esta famosa generación de cristal, el surgimiento o posicionamiento de esta famosa generación de cristal a la cual ya no les puedes decir nada. Bueno, ¿O es falso este mito de la generación de cristal? No, creo que sí expresa esta debilidad, sobre todo por las reacciones que se dan, pero también por centrarnos en que el cambio se encuentra en el otro y no en uno. Que el cambio, la felicidad en la vida, la alegría por el vivir y sobre todo la fortaleza de vivir se encuentra en lo que el otro hace, en una otredad, y no en lo que uno mismo siente, interpreta o valora. Es correcto que se hagan cambios y que se ajuste el lenguaje a nuestra realidad, pero sin duda esto también exige la fortaleza y la firmeza para poder enfrentarnos a los desafíos producto de no aceptar una realidad como yo la pienso. Sobre todo en un mundo en el que actualmente estamos viendo muchas realidades. Ya no podemos hablar simplemente de una tercera posición.
¿verdad? O sea, masculino, femenino y algo una tercera opción, sino ahora podemos hablar de un gran número de posiciones o de definiciones a partir de la aproximación hacia lo sexual o hacia lo no sexual, etcétera. Entonces, en este sentido, ante toda esta complejidad, pues no podemos definirnos ni esperar definirnos a partir de lo que el otro piensa. Yo creo que es un tema muy complicado y sí, como lo mencionan, la generación de cristal, que muchas veces los jóvenes, pues sí, no les puedes decir cualquier cosa. El día que se hizo viral este video hablamos de que cómo lo decimos sin que las personas se lleguen a ofender, porque pues realmente en nuestro caso desconocemos mucho ese tema, porque a pesar de que, bueno, es de mi generación, yo desconozco mucho este tema. Y preguntándote, ¿tú crees que el lenguaje inclusivo se quede, que las personas se lleguen a adaptar o realmente sigan en contra de, pues, de esto? Sí, en definitiva se va a quedar algo. Se va a quedar algo no a los niveles que uno esperaría, pero sí vamos a tener nuevas fórmulas de expresión que incluyan o reconozcan este movimiento. Como actualmente tenemos ciertas palabras que expresan ciertas cuestiones y no se cambia todo lo demás, me parece que en términos de lenguaje inclusivo algunos modismos nos han de quedar para reconocer esta nueva... para evidenciar estos nuevos derechos de reconocimiento de las personas. Entonces, ¿es correcto que empecemos a decir el todes? Yo aquí en el programa me tengo que empezar a referir así. Es correcto dependiendo con qué escala lo utilices. Si te vas a las reglas del español, no existe aún. Pero si te vas en términos de lo social, sí existe. En términos de lo social, la gente se siente identificada cuando simplemente haces una mención, buenos días a todas, todos y todes. El defender y el decir, no lo voy a mencionar porque hace 300 años no existía, pudiera ser una salida muy egoísta. Una salida para decir, yo no lo acepto. ¿Y no es también no denota una limitante del lenguaje del mexicano o de las personas en general que no conocemos el español? Porque hay mil formas de evitar decir todas o todas. Hay otras palabras que podemos utilizar, pero por la falta de lectura, pues no conocemos y evitamos deformar el lenguaje con el todes y el todas, compañeros o compañeras. No falta leer, no falta estudiar, evítate deformar el lenguaje, mejor cultívate un poco más. Es correcto, ¿verdad? Pues el español es muy rico y de los 400,000 vocablos que actualmente contiene el español, pues no llegamos ni a usar ni 10,000 siquiera, ni 10,000, y con eso entendemos nuestro mundo y nuestro universo. Pero creo que estamos en una discusión circular, en una discusión viciosa en donde ninguna de las partes está contento con el resultado. ¿Cuándo vamos a estar contentos? Cuando los derechos sean reconocidos, cuando en un futuro se adapten estas formas y cuando la gente empiece a saber que la clave del reconocimiento empieza por uno, no necesariamente por los demás. Exacto. Oye, también en redes sociales mencionaban mucho el hecho de que si quieres ser inclusivo con la gente, que deberían de aprender el braille o cosas así, algo que también generaba controversia, porque pues realmente el braille también es muy difícil y dicen que pues cómo se les va a hacer más complicado cambiarle solo una letra a un idioma tan extenso como lo es el braille. También, claro, eso es un tema y hay fenómenos sociales de mucho estudio que nos hablan cómo actualmente se está denigrando más a los hombres, a las mujeres, a la gente por preferencias, a raíz de sus preferencias sexuales, por todos estos cómicos, todas estas películas, todos estos memes. Hoy hay una producción mucho más ofensiva que hace un par de años incluso. Entonces, pero vivimos en una generación en la cual podemos salvar un país con un like en nuestra página de Facebook, en el cual queremos, a través de un compartir, dar una solución a un problema. Y es obvio que en este mismo sentido queremos convertir con una sola letra nuestra forma de pensar. Y eso no es suficiente, ¿verdad? Las cosas necesitan más que una palabra. Yo retomo el tema de que falta mucho estudio, falta mucha lectura, falta mucha capacitación y lo mezclo con el tema del like, del corazoncito, del me gusta, de me enoja. O sea, el lenguaje ha pasado de decir me gustas mucho al te di like. O sea, al me enoja, me molesta este comentario que estás haciendo, al ponerle me enoja.
Al decir, oye, una lástima por el fallecimiento de tu padre, estamos contigo, un abrazo sincero, a poner una carita de triste. Una carita triste. Es un problema, yo creo, de capacidad, de que cada día lee menos el mexicano, lee menos la juventud, leen más en general por los titulares de las notas, pero no se concentran en informarse y capacitarse, claro, y obtener conocimiento. Es como un fenómeno físico, ¿no? Los vacíos se llenan. Y cuando nosotros tenemos un vacío, lo llenamos con lo primero que vemos. Y si nuestro vacío es estructural en nuestro lenguaje, lo llenamos con íconos y con este tipo de emoticones. Pero los vacíos también en las emociones se llenan. Y se pueden llenar con una mala palabra. Se pueden llenar con una definición. Porque todo lo que está vacío se llena. Ya nos llegaron algunas llamadas y comentarios. Vamos a ver si viene algo sobre el tema. Mira, el idioma lo hace la misma gente y se cambia por la misma gente. Solo esperemos que este lenguaje se quede mucho tiempo. Ahí está, va a reflejar nuestra realidad. Va a reflejar nuestra realidad y el lenguaje es dinámico y corresponde. Mira, platicábamos fuera del aire, ¿qué pasaría en México? ¿Sabían que la palabra ahorita no existe? ¿Y qué pasaría en México si nos quitan la palabra ahorita? ¿Por qué? Porque no existe. ¿Qué haríamos con nuestro lenguaje sin la palabra ahorita? Tan utilizada por el mexicano junto con el güey, el cabrón y el pinche. Exactamente. Oye, yo considero que nos hace menos tolerante, nos ayuda en mucho porque dividimos en lugar de juntar, que no nos ayuda mucho porque dividimos en lugar de juntar. Sí, cuando está mal empleado es correcto, pero como bien dice la Real Academia de la Lengua, preguntemos cómo tratar. En contra, ¿cómo la utilización o el cambio de una simple vocal va a acabar con los problemas de igualdad de género? Es correcto. Pero en el mundo en el que un like puede acabar con el terrorismo, pues también una simple vocal se piensa lo mismo. De acuerdo con Ana Karen sobre el tema de hay que estudiar braille o lengua de señas, otros que son lenguas, también es una forma de ser muy inclusivos. Claro, y entender los problemas y los desafíos de cualquier persona, pues a final de cuentas todos somos un cúmulo de fortalezas, pero también de debilidades, y batallamos para sentirnos en conjunto. ¿Y cómo nos vamos a aproximar al otro? ¿Cómo vamos a entender al otro? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer sentir bien a la gente? Y eso es vivir. Ana Karen. Bueno, nos llegaron también varios mensajes. Fernando Fuentes del Bosque nos dice, saludos en este inicio del mes patrio, ya lo mencionamos en un inicio del programa, ya empezó septiembre. Carlos Manuel Castellano nos dice, no sabía que hoy era el tercer informe de gobierno, va a ser hoy a las 10 de la mañana, me parece. Pues es que con tantos informes, da informes del triunfo ya. Yo creo que va como el sexto o séptimo, sí. Porque hace un informe cada que celebra el triunfo allá por junio, julio, y hace otro informe cuando legalmente le corresponde, y luego hace un informe a los 100 días de gobierno, y va a hacer uno a los 300, y así se va a ir. Correcto. Mario López nos dice, para escuchar mentiras con el tercer informe, mejor veo una película. Y ya por último, Antonio López nos dice, el presidente va a decir que todo está bien en el país, porque él tiene otros datos. Diría Carlos Lórez de Molo, oílo. Muchas gracias, maestro Héctor Gil Müller. Que no sea la última ocasión que nos invitas. Me las estás haciendo cada vez más largas estas visitas en concreto, en A Tiempo. Aquí estamos a la orden. Siempre que hay un buen café, aquí voy a estar. Ahora sí nos fue, se acabó el café. Vámonos, Ana Karen. Así es, excelente entrevista, la verdad aprendimos muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y también pues que tengan un excelente día a todas las personas que nos están viendo. Les recomiendo que sigan ahí al maestro Héctor Gil Müller por sus redes sociales, actualizado en temas de educación, de análisis político, sus columnas en diferentes medios de comunicación aquí en Coahuila y también a nivel nacional. Siempre estar atento y informarnos y capacitarnos y tener conocimiento nos hace una sociedad más participativa, más democrática y donde vamos a tener mejores niveles de desarrollo. Esto es En Concreto, nos vemos el día de mañana, Ana Karen. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Buenos días.